Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Son 60 minutos en los que Dios habla a tu vida. Conoce a Jesús para la salvación de tu alma. Aprende a seguir y caminar en esta serie que llevamos hoy para ti. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Una ciudad donde hay descanso y gozo por... ¿Qué tal, queridos amigos, queridos radioescuchas? Es un placer poder saludarle en esta noche, como todos los viernes a esta hora, ¿verdad? A las 8 de la noche. Estamos siempre transmitiendo, por la gracia de Dios, aquí la hermosa palabra de Dios y lo que acontece, ¿verdad?, en varias escenas de la Biblia. Pero, pues quiero aprovechar para saludar a todos los de Facebook que nos ven por allá también en la plataforma de Facebook. También los que nos podrán ver en YouTube, ¿verdad? O en vivo o después, ¿verdad? Que queda grabado ahí en la plataforma. También tenemos plataformas de audio que estamos ahorita, están también participando ahí en Apple Podcasts, en Deezer, en Spotify, en Speaker, en Amazon Music, y todo esto es audible, ¿verdad? Para que puedan ustedes entrar en estas plataformas y poder también disfrutar de estas series Caminando con Cristo también. Y por supuesto también todo su programa de Radio Vida también están por ahí en la plataforma. También puede usted, si gusta comunicarse con un servidor, gusta comunicarse aquí a la plataforma, pues puede hacerlo aquí también en la página web. Puede entrar usted a la página web y al www.radiovida1051.com. Repito, www.radiovida1051.com, para poder entrar a la plataforma y disfrutar ahí de varias cosas que usted puede, beneficios que usted puede obtener al entrar a esta plataforma. Puede usted observar los beneficios que puede adquirir entrando a esta plataforma. El número de cabina es 753-53-71701. Repito, 53-71701. Usted puede llamar y con gusto le contestaremos aquí en la cabina. O si gusta dejar un mensaje y les llamamos después o en cuanto nos sea posible inmediatamente, al 753-100-7754. 753-100-7754, y usted déjenos un mensajito por WhatsApp y ahí estamos, con gusto le contestaremos. Y bien, pues el día de hoy en la serie Caminando con Cristo, nuestro programa, nuestro diario vivir, me es necesario en esta tarde noche, en esta noche más bien, dirigirme a ti que eres creyente. Hoy estaremos dirigiéndonos a ti que eres creyente. Y quiero comenzar con unas cuantas preguntas. Y la primera pregunta es: ¿de qué manera vives en este mundo? ¿Dios te ha dado un verdadero nacimiento? Hoy veremos lo que es nacido de manera natural y lo que es nacido de Dios en base a la palabra de Dios. Pues le damos mucha atención a esto porque a veces estamos confundidos y no sabemos qué es realmente, ¿verdad? En otras palabras, lo que profesamos ser cristianos, ¿somos cristianos en verdad o será que estamos viviendo engañados, siguiendo la corriente de este mundo sin ningún cambio verdadero en nuestro corazón? Todo esto no es para juzgar, quiero aclarar. Todo esto es para, a la luz de la palabra de Dios, poder evaluarnos y poder examinarnos como creyentes, aquellos que ya hemos profesado ser hijos de Dios o ser creyentes en Cristo, ¿verdad? ¿Qué está pasando en nuestra vida? Porque la palabra de Dios nos dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos. Y vamos a adentrarnos pues a esta exposición de hoy en Caminando con Cristo, espiritual o carnal. Vuelvo a repetir, espiritual o carnal. Gálatas 5, 24 al 25 nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Le suena esta palabra de Dios, esta palabra en Gálatas 5, 24, 25, por si gusta apuntarlo y usted corroborar y orar a Dios después y analizar este versículo? Este versículo habla
querido radioescucha, querido creyente, hermano en Cristo, hay una necesidad muy grande en el mundo que todos debemos estar al tanto de esta situación. Es necesario saber esto para no caer en las mismas circunstancias o de llevar a otros a ser engañados de esta manera. Estamos hablando de que hoy en día mucha gente se define ser cristiano sin llevar a cabo ningún seguimiento en absoluto de lo que esta palabra significa. Tenemos que poner atención y cuidado de lo que estamos haciendo. En otras palabras, no han experimentado ni el mínimo cambio en su vida, ni en su mente, y mucho menos en su corazón. Pero veamos de qué estamos hablando. Ser cristiano significa que eres un seguidor de Cristo, ¿cierto? Por tanto, así como Cristo murió en la carne, nosotros también debemos morir a nuestra carne cada día, y esto es progresivo, no instantáneo. Significa que debe haber un cambio constante en nuestro diario vivir. El Evangelio de Juan, la semana pasada escuchamos lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Vimos que para ver el reino de Dios era necesario nacer de nuevo. De lo contrario, nadie podrá ver el reino de Dios. Y esta es una absoluta verdad. Cuando uno nace de nuevo, es cuando verdaderamente esta persona puede llegar a ser cristiana. No hay otra manera. En otras palabras, en cuanto esta persona puede ser un seguidor de Cristo, de otra manera carnalmente o naturalmente, nadie puede sujetarse a Cristo porque estamos hablando de cosas espirituales, no cosas carnales. Pero los que son de Cristo, dice Gálatas 5, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pregunta, ¿cómo vivimos nosotros? Los que nos llamamos cristianos, ¿somos carnales o espirituales? Si decimos que somos carnales, entonces quiere decir que actuamos de una manera natural, como Dios nos ha traído al mundo, como nacemos de nuestra madre, ¿verdad? Este es el nacimiento carnal. Es lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, si nosotros decimos que ya somos cristianos, pero caminamos en la carne, quiere decir que no hemos entendido realmente lo que es nacer en el espíritu. Si no entendemos qué es lo que nos dice, ni entendemos lo que nos dice Dios en su palabra, es por eso que no hay cambios en nosotros, o no puede haber cambios en nosotros. Segunda de Corintios 2:14, si gusta apuntarle, le comento, Segunda de Corintios 2:14, muchos cristianos ya saben esta palabra, ¿verdad? Lo que dice esto, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí tenemos otra versículo que nos abre a esto, ¿verdad? Pero hermano, pero le he predicado tanto a mi esposo, a mi esposa, a mi familia, pero no entienden la palabra de Dios. Es por eso, porque la persona natural, es decir, la persona carnal, no comprende las cosas que son del Espíritu. Hay que creer primeramente, y Dios quita el velo, Jesús quita el velo de los ojos y el entendimiento de cada persona. Ahora, en la Nueva Biblia de las Américas lo dice un poco más entendible, dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Usted ha observado, querido amigo, querido radioescucha o querido cristiano, has escuchado cuando las personas no aceptan las cosas de Dios y se le hacen necedad porque no han comprendido, y así estaba yo en un tiempo antiguo, obviamente, ¿verdad? Pero cuando viene la palabra de Dios y crees en Jesús, entonces viene ese cambio y empiezas a comprender lo que la palabra de Dios dice. Pero para el hombre natural, el hombre carnal, y esto no es juzgar, vuelvo a repetir, es algo que la Biblia explica y es necesario que sepamos esto. Para el hombre natural, el hombre carnal, todo lo espiritual es locura. Por eso las iglesias carnales, y aquí quiero dirigirme con todo respeto, no estoy diciendo ni señalando ninguna iglesia, pero hay iglesias carnales. Deben hablar de la prosperidad, estas iglesias, cosas terrenales, las cuales sí comprenden. Estas personas les agrada esta iglesia porque se hablan cosas naturales y las pueden comprender porque son cosas humanas, naturales y carnales.
y participan de cosas naturales y las llaman bendiciones espirituales, como por ejemplo, tú da y recibirás, y cree en el amor al dinero y dar codiciando en su corazón. Esto no es espiritual. Pretendiendo recibir más de lo que dan, pensando que esa cosa es cosa espiritual y creen que además es bendición. Esto es erróneo. Pero las bendiciones espirituales, querido Radio Escucha, no necesariamente son cosas materiales. De manera que para estas personas, las cosas espirituales de Dios no las pueden comprender, porque para ellos son locura, son necedades. Por eso muchas sectas deben cubrir las satisfacciones terrenales, desviando a las personas del verdadero evangelio. Pero quiero decirte, querido Radio Escucha, que cuando uno comprende el evangelio de Cristo, verdaderamente hay un cambio en tu vida y en tu corazón. Por ejemplo, hablando de esto, trabajando más las evidencias carnales de las iglesias, ¿no? Trabajando más para la obra de Dios voy a ganar mi salvación. Esto es erróneo. Como ayudando a los pobres voy a hacer buenas obras, aunque el dinero que gane es ilícito. Pero ayudando a los que no tienen, Dios lo tomará en cuenta. Este es otro ejemplo de que lo que no debemos hacer. Y por todas estas cosas mal entendidas, ya se dicen ser buenos y por consecuencia voy a la iglesia y esto me hace ser cristiano, pero sin experimentar ningún cambio espiritual en tu vida. Hoy en día, las iglesias, hay mucha gente que quiere hacer algo humanamente hablando. Yo voy a caminar, me levantaré, me iré a la iglesia, me pondré a hacer las cosas que me agradan a mi esposa, a mi esposo, me pondré a hacer las cosas que le agradan a mi vecino, voy a satisfacer necesidades, pero todo lo están haciendo en sus propias fuerzas, carnalmente, humanamente, pero no se han sujetado a Cristo realmente, ni han entregado su vida al único que puede darte un nuevo nacimiento. Esto es un verdadero cambio en el espíritu. Solamente entregándose a Cristo, solamente dejando que Él obre en nuestra vida, entregándose a Él, es que la persona puede llegar a comprender las cosas espirituales que Dios hace cuando ha nacido de nuevo. En otras palabras, sus vidas las viven carnalmente y no hay nada espiritual en ellas, ni mucho menos cambios espirituales en la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no comprendemos cómo hacer eso? Pero sí van a la iglesia y se dicen ser cristianos, pero salen de la iglesia y viven su vida como cualquier gente que está en el mundo que no conoce de Dios. ¿Usted conoce a personas así? ¿Usted sabe o ha escuchado de alguien así? Bueno, pues es bueno examinarse. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué estamos haciendo? Hermanos, no os engañemos. Nosotros mismos, la palabra de Dios es bien clara y dice que hay una condenación eterna para aquel que no ha creído verdaderamente en Cristo. La semana pasada, precisamente, vimos lo que dice Juan 3:18. Vimos Juan 3:16, pero al 21, pero entre ellos está Juan 3:18. Fíjese lo que dice Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú no experimentas un nuevo nacimiento, es que no has creído y por consecuencia, hagas lo que hagas, no podrás vivir en el Espíritu y mucho menos ver el reino de Dios. Así dice la palabra de Dios, no es mi palabra, sino la palabra de Dios. Y por eso este mensaje de urgencia para ti, que no seas engañado, que no creas que por ir a la iglesia solamente tú ya eres cristiano verdaderamente, porque un cristiano es un seguidor de Cristo y que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tú no experimentas un nuevo nacimiento, es porque no has creído. Observemos nuestro comportamiento. Hay mucha gente que va a la iglesia los domingos, pero sale de la iglesia y no hay ninguna diferencia en sus vidas con la gente que no va a la iglesia. Es preocupante esto, querido amigo. Quiero citar un libro que leí que se llama El Evangelio Falso del Cristianismo Carnal.
Fíjese lo que define, el evangelio falso del cristianismo carnal. Y permítame explicarle. Hay un libro que se llama así, de hecho voy a citar varios de estos. Hay un evangelio falso, esto es carnal, no espiritual. Por decir así que hubiera otro evangelio, porque solamente hay uno, el único. En la actualidad se está reproduciendo un evangelio falso, por así decirlo. Gente que se dice ser cristiana, pero su caminar es completamente carnal, sin nada espiritual en su vida. Más bien es todo lo contrario, pero se dice ser cristiano entre comillas. Este falso evangelio ha engañado a muchas almas, dice esta nota, y se conforman pensando que ya son seguidores de Cristo y se engañan a sí mismos y engañan a otros. La mayor parte del cristianismo de hoy no se ha sometido al señorío de Jesucristo. Estas almas han edificado su casa sobre la arena y por tanto ceden fácilmente a esta enseñanza que ha saturado a nuestra nación y a nuestros púlpitos. Por lo tanto, nuestro propósito es exponer el verdadero evangelio y el falso. Por eso este título, espiritual o carnal. Y esto ya hasta aquí la nota. El título que le he puesto a este es espiritual o carnal. Pero esto lo estaremos viendo en unos minutitos después de una pausa musical. Ya volvemos con usted, no le cambie por favor, que esto se va a poner súper interesante. Dios le bendiga. Muy bien, querido Radio Escucha, muy buenas noches. Ya estamos de vuelta con usted aquí en su programa Nuestro Diario Vivir, en la serie Caminando con Cristo. Y esta vez estamos viendo el tema espiritual o carnal. Por supuesto, aquí desde su cabina de radio favorita 105.1 FM, el tema de hoy, como vuelvo a repetir, se llama espiritual o carnal, algo que define entre creyente o no creyente, definitivamente, ¿verdad? Hoy presentaremos claramente las advertencias de la palabra de Dios de que no debemos sembrar para la carne, sino más bien sembrar para el espíritu, como dice la palabra de Dios. Espero que tengas un corazón receptivo y la Biblia abierta al orar que Dios obre en nosotros a través de su Espíritu. Bueno, aquel que tenga la oportunidad, ¿verdad? Si tú vas en el carro, estás en tu trabajo, estás ocupado escuchando la radio, pues puedes escuchar solamente. Si tienes chance, pues apunta los versículos, y si no, pues solamente escucha y que Dios haga su obra en nuestro corazón de cada uno de nosotros. Dios les bendiga a cada uno por allá en sus autos, en donde quiera que se encuentren. Dios les bendiga. Un saludo y un abrazo desde aquí, de la cabina de radio Lázaro Cárdenas. La Biblia nos advierte sobre este falso evangelio. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué la gente no cambia su manera de vivir? ¿O por qué no cambiamos, verdad? Aplicándolo a mí mismo. Esta es una advertencia muy seria para todos nosotros, los que nos llamamos cristianos. Especialmente en esta época cuando se predica en gran escala el evangelio de una fe fácil. Solamente con levantar tu mano, solamente con pasar al frente, solamente porque ya oré por ti, pero la persona no se arrepiente verdaderamente y dicen: ya, hermano, ya eres cristiano. Muy a la ligera, muy a la ligera. Esto es un cristianismo que no tiene nada espiritual. Por eso este libro lo llama, y quiero citarlo nuevamente, voy a estar citando varias veces este libro, el evangelio falso del cristianismo carnal. O sea que no existe un tal cristiano carnal. O eres carnal o eres espiritual, porque el nacido de nuevo ya no es carnal, lucha con su carne, pero ya es espiritual. Ahora, esto no es un juego. La realidad es que la mayor parte de la cristiandad está engañada respecto al estado de su alma eterna ante Dios. Lo que quiero decir es que hoy está de moda el ser cristiano, pero la moda no hace ningún cambio en la vida de la gente, sino más bien solo está caminando junto con la modalidad del momento. ¿Cómo es esto? Bueno, muy sencillo. Se hace popular para la gente. Una persona invita a la iglesia a otra, como si invitaras a esa persona a un teatro o a un cine.
Cuando invitas a una persona al cine, le dices, no, fíjate que está una película pero muy buena, me la recomendaron y pues yo tengo que ir a verla, no me la puedo perder, no me puedo quedar atrás de estos que ya la vieron. Hoy en día los que invitan a la iglesia casi hacen lo mismo que invitaran a una persona al cine. Fíjate que me recomendaron una iglesia bien bonita. Cuando entras te sientes súper a gusto y sientes que el espíritu fluye. Y pues como mi vecino fue, pues yo también tengo que ir. Además tocan una música bonita, que me agrada. Por eso mi vecino se quedó ahí, porque te hacen sentir bien y te relajas. Si la palabra de Dios no está redarguyendo tu corazón, querido cristiano, si la palabra de Dios no está redarguyendo tu corazón y no te lleva a realizar cambios en tu vida, entonces algo está mal ahí. No hay síntomas de regeneración en tu vida. El Espíritu Santo no te está moviendo en ninguna manera a cambios espirituales. Si observas la vida de la mayoría de las iglesias que predican la prosperidad, por ejemplo, salen del servicio por la mañana y les da igual ir a un bar por la noche. Y su vocabulario es igual al vocabulario del mundo, de la gente que no conoce de Dios, con palabras vanas y nada edificantes. Y no estoy juzgando, porque las personas que no conocen de Dios y no han transformado su vida, no conocen esto. Pero tú, cristiano, debes de conocer esto, si de verdad hay un cambio espiritual en tu vida. Más bien, cada vez que abren su boca es para decir maldiciones. Estas personas que no conocen de Cristo, es para decir maldiciones sin ningún pesar ni arrepentimiento en su corazón. Pero déjame decirte, querido radioescucha, querido hermano, un verdadero cristiano siente como que le dan unas puñaladas en su alma al escuchar tal vocabulario. Y como vuelvo a repetir, no estoy espantándome ni diciendo nada de los que hablan este tipo de vocabulario, pero si tú te dices ser creyente, debe de haber un cambio en tu vida. Permítame compartir algo que experimenté hace algunos días. Un viernes, terminando de la radio, precisamente, fuimos a cenar con mi esposa y mi hija. Y en la mesa de un lado quedaba a espaldas de mi hija Sophie. Una mesa de un lado. Y quedaba a espaldas de mi hija Sophie. Pero las personas que estaban ahí decían unas... pues conviviendo, pero con palabras, pues... maldiciones, como se dice, ¿no? Decían unas palabrotas que hasta mí y mi hija Sophie, no acostumbrada a este tipo de vocabulario, me daba la impresión que casi se paraba a decirles que no hablaran de esa manera porque se sentía incómoda. Sophie nomás hacía gestos de que, ¿qué palabrotas dicen, papá? Y usted se imaginará qué palabras, ¿no? Con la B y todo eso. Un verdadero creyente se incomoda con ciertas actitudes y palabras que no edifican. Y no es que vamos a estar peleando con toda la gente, ¿verdad? Ellos, cada quien su vida, ¿verdad? No han conocido de Dios, está bien. Pero tú que conoces de Dios, ¿cómo te manejas? Por el contrario, el cristiano, cuando se habla de esta manera, son como golpes al pecho, directo al corazón del creyente. Porque ya no practicas eso. La pregunta es, ¿qué tanto te incomodas tú con ese tipo de actitudes? Tú que te dices ser cristiano, te llamas cristiano o eres cristiano. Te estoy hablando a ti, cristiano. Hermanos, radioescuchas, lo que estoy exponiendo el día de hoy no es para juzgar a nadie en lo personal. Solo estoy exponiendo lo que la Biblia dice sobre una persona que ha nacido de nuevo. ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuál es su experiencia como un nuevo nacimiento? Que no seas engañado. Cae a los pies de Cristo si no hay cambios. Una persona que no ha nacido de nuevo, en otras palabras, alguien que vive en la carne y alguien que vive en el Espíritu, es la diferencia. Esto no es perfección en el Espíritu, sino crecimiento gradual. Cada día te vas alejando de aquello. Si pecabas de alguna manera, cada día el Espíritu Santo te lleva a dejar ese pecado. Y sientes que te redarguye tu corazón y no te deja en paz. Y hay una lucha contigo, con tu propia carne. Y vuelvo a hacer una pregunta. ¿Qué tanto te incomodas tú con este tipo de actitudes? Muchas iglesias predican y solo saben una parte del Evangelio, o dicen una parte del Evangelio. Es decir,
les predican solo una parte de lo que Cristo ha hecho al morir en la cruz. Y esto les satisface a todos, les gusta. Y les hablan bonito para que vengan. Lo que está sucediendo es que se predica únicamente la justificación por la fe y se omite el vivir una vida santa. Si tú eres creyente, has sido llamado a santidad. Tiene que haber ese cambio en tu vida. Un comentarista dice que en estos tiempos muchas de las iglesias de la prosperidad principalmente han convertido la gracia de Dios en lascivia. La actitud de la mayoría ha sido un poco de pecado no hace mal, dice este comentarista. Es que sabes, yo soy más que un cristiano carnal. Además, ¿acaso la gracia de Dios no lo cubre todo? Él me perdona. Santidad es requerida por Dios y un cristiano debe orar para que Dios obre por medio del Espíritu Santo. Por eso en las fuerzas humanas debemos orar que al orar Dios abra los ojos de los ciegos para que vean la transgresión del pecado, de modo que se arrepientan, porque esta es nuestra única esperanza, dice este comentarista. Oh, cómo deberíamos clamar al Señor para que nos muestre la verdad de su palabra, que apele a nuestros deseos carnales y a nuestras emociones carnales, sino que aquello que nos despoja de la carne y nos presenta desnudos ante Dios en confesión y arrepentimiento. Hasta aquí la nota de este libro. De manera que debemos clamar a Él pidiéndole que obre en nuestro corazón por medio de su Espíritu, a fin de que la santidad del pensamiento, palabra y comportamiento caracterice nuestro corazón y nuestra vida como creyentes. Aparte que dice Pablo que somos carta abierta en Cristo Jesús. Esta enseñanza falsa del cristianismo carnal ha saturado a nuestras iglesias de tal modo que nadie se le ocurre cuestionar su relación con Cristo o a pesar de la vida que lleva. Se les enseña que si han creído eso es suficiente y por lo tanto su alma está en paz con Dios y va a ir al cielo. Pero esto no es lo que la palabra de Dios enseña, sino que afirma lo contrario. Fíjese lo que dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú no santificas tu vida aquí en la tierra, no esperes vivir una eternidad con Cristo, porque los que son de Cristo han crucificado su carne, así como fue crucificado Él. Es un progreso, la santidad es progresiva. Si la santidad tiene que caracterizar nuestra vida, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, dice su palabra. Y todo esto viene por medio del nuevo nacimiento. Es por creer en Cristo, pero al creer verdaderamente, es la señal que has creído. La señal que has creído verdaderamente es porque el Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento y por consecuencia empiezas a odiar el pecado como Dios lo odia. Así como Dios lo odia, porque Dios odia el pecado. Él es santo, santo, santo. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4 dice: también en Él nos salvó y llamó con llamamiento santo. Segunda de Timoteo 1:9, este es el mismo que nos ordena como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Nuestro pasaje de Gálatas 6 declara lo mismo. Dios quiere que comprendamos y que no nos dejemos engañar por esta falsa enseñanza. Querido amigo, querido radioescucha, querido hermano, sea lo que fuere que los falsos predicadores y maestros digan al respecto, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Mi amigo, si siembras para la carne, de la carne segarás corrupción. No importa cuántas profesiones de fe hayas hecho o a cuál iglesia pertenezcas. Estamos hablando de algo personal que ocurre en tu corazón al venir al arrepentimiento a Cristo. No de simples emociones carnales o sentimentales que experimentes.
No te puedes burlar de Dios, Él no hace excepción de personas. Cada persona que siembra para la carne segará corrupción, dice su palabra. Dios da arrepentimiento. El hombre que siembra continuamente para la carne nunca ha sido salvo, nunca ha nacido de nuevo, porque no hay tal cosa. Porque por medio de la convicción que da el Espíritu Santo, Dios nos concede la gracia para arrepentirnos cada día. Por eso dice 1 de Juan 1:9, que mucho lo cito, que si confiesas tus pecados, Él es justo, fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿de qué nos va a limpiar si no reconocemos nuestro pecado y nunca nos arrepentimos ni confesamos a Dios nada? Porque no hay el Espíritu obrando en ti. O algo está pasando. Y con este arrepentimiento que Dios da, aprendemos a odiar el pecado, a aborrecerlo, a despreciar a nuestro yo y a ir por fe a Cristo para ser liberados del pecado que acecha nuestras almas. Una persona que ha nacido de nuevo, querido amigo, sabe que el pecado no ha sido erradicado de su vida, porque sigue siendo una plaga en nuestra vida, pero el pecado no es ya la práctica de nuestra vida, precisamente, ni lo que la gobierna. Está latente el pecado, está latente la tentación, pero siempre hay una lucha que el Espíritu Santo te lleva a lograr vencer. Hay veces que caemos, hay veces que no, pero estamos pidiendo perdón y seguimos levantándonos y el Espíritu Santo nos redarguye y seguimos adelante. Pero no podría ser así, porque el alma que Cristo salva ha recibido en su interior, fíjese, el alma que Cristo salva ha recibido en su interior una naturaleza nueva y un corazón nuevo. Y ahora anhela las cosas de Dios, las cosas santas, y anda en el camino de justicia. Reconoce que esto es cierto porque el Espíritu Santo lo ha obrado en él las verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, o apunte, querido Radio Escucha, o si no, memorice, si tiene buena memoria, Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. Dice, del corazón, vea lo que dice del corazón nuevo que Dios le ha dado a una persona arrepentida. Además, dice Ezequiel, el profeta Ezequiel hablando palabra de Dios, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. En 2 de Pedro 1:4 nos habla sobre la nueva naturaleza que un verdadero creyente ha recibido. Fíjese lo que dice 2 de Pedro 1:4. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Este es el nuevo nacimiento, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Ahora, bueno, esto es verdad, pero ¿qué tanto te alejas de esos malos deseos? A veces no hay deseos tales de alejarse. Entonces hay algo ahí. Este es el cambio que Dios hace en la vida de un cristiano y su cambio es notorio ante la sociedad y lo lleva a ser transformado progresivamente. En otras palabras, el cristiano ya nunca es el mismo y cada año que pasa, su madurez espiritual se va observando en su vida progresivamente, porque Dios transforma. La persona que no cambia y está siempre estancada en lo mismo, debería examinarse y caer a los pies de Cristo, porque esto afectará su destino eterno. No es un juego. Ahora, ¿cómo podemos saber si la persona ya ha nacido de Dios? Vaya conmigo o apunte, por favor, 1 de Juan 3:9. 1 de Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ok, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hasta aquí el versículo, y dice, bueno, la persona que está en Cristo, cuando peca se arrepiente y ora a Dios para que le ayude a quitar ese pecado que está cometiendo en su vida y se hace una lucha constante contra su propio cuerpo. No es que ya no peque, un cristiano sí peca, como no, pero ya no hace del pecado una práctica.
Más bien lucha cada día y ora a Dios para que le quite ese pecado. Ese pecado se ve sucio ante Dios. Él se ve sucio ante Dios. No hace del pecado la costumbre ni la práctica de su vida. ¿Por qué? Porque su semilla, la semilla de Dios, dice este versículo, permanece en él. El Espíritu Santo permanece en él, que redarguye su corazón. Y ya no puede practicar el pecado o decir a la palabra, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Está muy claro. Esto está en 1 de Juan 2:15. Porque el Espíritu Santo, por medio de su obra, le ha enseñado que es un pecador perdido que solo merece el infierno. Que por haberse postrado a los pies de Dios con arrepentimiento y por haber acudido a Cristo, por poner su fe en Cristo como su Señor y Salvador, y por haber reconocido que sus pecados también crucificaron a Cristo, ya no quiere tener nada que ver con el mundo. Y cuando digo mundo, no me refiero a despreciar a la gente, me refiero a no practicar las cosas que la sociedad, por su mayoría, practica sin ningún problema. A eso se refiere a la conducta pecadora que el mundo adopta, o la gente que no conoce de Dios. Es decir, ahora nos regimos por la palabra de Dios, no por la modalidad de la sociedad que está de declive cada vez más. Querido amigo, la palabra es clara sobre esto. Y vuelvo a repetir, no estoy juzgándote, simplemente te estoy haciendo una invitación. Y si ya te dices ser creyente, pues debe de haber cambios en tu vida. Y la sociedad debe manejarse de otra manera si queremos ver el reino de Dios. Pero lo primero es llegar a Cristo. Esta es la verdadera gracia en la vida del pecador arrepentido. Este es el verdadero evangelio que debemos predicar. Además, aprende bien que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, el deseo de entregarse a los placeres, no proviene del Padre. Y por tanto lo aborrece y clama en su contra porque es lo que crucificó a Cristo. Aprende que la vanagloria de la vida, el deseo de escaparse toda la atención, no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, del sistema satánico del mundo del pecado. Y por lo tanto lo aborrece y clama en su contra porque es lo que crucificó a Cristo. Querido Radio Escucha, hoy me estoy dirigiendo a ti, hermano, la persona que está en Cristo. También aprendemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, desea por gracia hacer la voluntad de Dios, la cual es andar en la justicia y santidad de la verdad. Este es un verdadero creyente. Y no estamos diciendo que hay perfección. Es un proceso de cambio grande, definitivo, pero cada vez, no definitivo, sino progresivo, Efesios 4:22 al 24 dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre. Ese que ha nacido de nuevo es el nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado a la justicia y santidad de la verdad. Pero aquí está hablando a la iglesia de Cristo, al verdadero seguidor de Cristo, el cual sí se puede llamar cristiano, ¿verdad? Se refiere a alguien que ha experimentado una nueva naturaleza en su vida, no sigue en su naturaleza carnal y pecaminosa. Desea seguir a Dios y cambiar su estilo de vida cada día. Pero veamos que una naturaleza nueva puede definir la espiritualidad. Una naturaleza nueva define la espiritualidad. Esto es lo espiritual, puesto que Dios concede a cada pecador que salva un corazón nuevo y una nueva naturaleza, y pone su Espíritu Santo dentro de él para guiarle a toda la verdad. Querido Radio Escucha, tal vez tú que no conoces de Dios, te preguntarás, ¿qué está diciendo este hermano? Pero el mensaje es que tú creas y podrás ver la gloria de Dios. Cree en Jesucristo.
Arrepiéntete, ve, habla con Él, dile que quieres conocerle, que te arrepientes de tus pecados. Si Dios está obrando en tu vida y estás escuchando este mensaje, pues adelante. Que nada te detenga a pedirle a Dios que quieres conocerle. Quizás Él haga su obra en esta noche o en estos días. Yo oro por ustedes, por ti que estás escuchando. Pero al que también dice que ya es cristiano porque fue a la iglesia o porque levantó la mano, pero no ha afirmado su fe realmente y lleva años tal vez en la iglesia, pero no se ha arrepentido en su corazón, necesitas hacerlo. Entonces, hermanos, ese pecador, cuando Dios pone el Espíritu Santo dentro de la persona, cuando tú crees en Cristo, ese pecador redimido ahora escudriña la palabra de Dios. O sea, observa y desea la palabra de Dios, no para buscar pasajes que justifiquen sus pecados, sino buscar palabras que le adviertan sobre el pecado y le muestren cómo huir del pecado e ir a Cristo. Esto es lo que el Espíritu Santo hace. Por eso se puede notar cuando alguien se está alejando o está haciendo cambios verdaderamente. Romanos 8:6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es lo que más practicas en tu diario vivir? O te lo pregunto de otra manera, ¿en qué te ocupas más? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? El verdadero cristiano, al cometer un pecado, comienza a clamar al Espíritu Santo para que lo libre de esa mente carnal y le dé una mente espiritual de vida y paz en Cristo. No procura verlo cerca que puede caminar del mundo y del pecado, ni coquetea con el pecado. Bueno, eso debería de ser, ¿verdad? Sino que procura caminar cerca de Dios en Cristo por medio de su Espíritu. Esta persona que está en Cristo y caminando en el Espíritu no escudriña la palabra de Dios para encontrar los pecados de los demás a fin de justificar los suyos propios, sino que los toma como advertencias para no cometer los mismos errores que otros han cometido y los han llevado al fracaso. El hombre o mujer, niña o niño, redimido por Dios, quien recibe de Él vida eterna en Cristo Jesús, presta atención a estas palabras. Fíjese lo que dice Colosenses 3:2-5. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Sí, así es, hermanos. ¿Cómo puede alguien justificar una vida carnal? Es imposible hacerlo, porque debido a lo que Cristo ha hecho por él y por la vida de Cristo es ahora su vida. Porque la vida de Cristo es ahora su vida. Esta alma redimida ahora quiere hacer morir las cosas de la carne a fin de poder sembrar para el Espíritu y andar según el Espíritu. Anda buscando cómo hacerlo. Querido hermano, querido radioescucha, este es el modo como Dios obra en nuestra alma. Por lo tanto, cuando el alma redimida oye la palabra de Dios como esta que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y sigue diciendo: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, que era lo que comentaba hace rato. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto está en Colosenses 3:5-10. ¿Se fija cómo se puede observar la vida de un nuevo creyente que ha nacido, de un cristiano que verdaderamente ha nacido de nuevo? Hay una lucha en la ira, hay una lucha en el enojo, pero no permanece en ese enojo.
Así es que su anhelo de esta persona es tener a Cristo en su vida para poder andar en el camino que agrada a Dios. En lugar de andar tras el pecado, porque ya ha nacido del Espíritu de Dios y tiene un corazón nuevo. Colosenses 3:6 dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Hermanos, examinemos nuestro corazón y veamos si verdaderamente hay en nosotros un nuevo nacimiento. De lo contrario, no podemos obedecer las cosas de Dios y te estás esforzando demasiado para cambiar y no podrás hacerlo en tus fuerzas. La clave es venir a Jesús para que Él nos lleve al Padre, y el Padre, por medio de Jesucristo, transformará nuestra alma, porque separados de Él, nada podemos hacer. Ahora, el Espíritu Santo nos da otra razón por la cual debemos andar en el Espíritu y no en la carne. Pero permítame hacer una pequeña pausa musical y enseguida regresamos con ustedes. Por favor, no le cambie, que ya volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso con ustedes, querido Radio Escucha. Quiero aprovechar este tiempo para comunicarles que hay plataformas de audio donde nos pueden estar escuchando su estación favorita, 105.1 FM, aquí en Radio Vida, ¿verdad? Está la aplicación de Apple Podcasts, que puede usted también escucharnos ahí. En Deezer también distribuye estas enseñanzas, todos los programas que se llevan a cabo aquí en Radio Vida 105.1 FM, en Spotify, en Speaker, en Amazon Music. Estas son algunas de las plataformas que usted puede escuchar también, por si le agrada mejor audiblemente. También puede estamos en Facebook, en YouTube también. Si gusta usted obtener más información o poder analizar más lo que es Radio Vida, también puede usted meterse a la plataforma de Radio Vida. Le voy a comentar cuál es www.radiovida1051.com. Le vuelvo a repetir, ahí está en la pantallita. Si esto está en Facebook, se lo voy a decir a ustedes que nos están escuchando, www.radiovida1051.com, y usted puede meterse a la plataforma y checar todos los beneficios que puede obtener de esta misma. Bueno, pues dicho esto, continuamos con este mensaje que está, quiero reconocer y platico con mi hermano aquí en la cabina, que realmente es un mensaje pues pesadito, un mensaje que no cualquiera puede comprender, pero estoy seguro que es la verdad de Dios y podemos cualquier duda que tengan, o podemos ayudarle con gusto, podemos darle seguimiento a esto. Pero en lo personal, me agrada buscar las cosas de Dios y buscar la verdad de Dios para no vivir engañados, porque las cosas de Dios no creo que son tan fáciles también, ¿verdad? Pero con Cristo podemos hacerlo. Bien, hace un momento decía que el Espíritu Santo nos da otra razón por la cual debemos andar en el Espíritu y no en la carne. Ahora, dice que no debemos andar en las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto dice el versículo que leímos hace un momento. Si los que andan por ese camino de desobediencia a la voluntad revelada de Dios se encontraran bajo su condenación e ira, después de la salvación viene una vida santa, amigo mío. No quiero que te dejes engañar. Fíjate, una vida santa, una siembra para el Espíritu, tiene que resultar de la salvación que Dios brinda en Cristo. De otro modo, no es una salvación de Dios, porque Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados y no en sus pecados. Quiere decir que alguien que ha nacido de nuevo, que está en Cristo verdaderamente, tiene que alejarse cada día de los pecados. Y no se acaban los pecados en el mundo. De otro modo, entonces, la salvación de Dios pues no creemos nosotros que la salvación no es efectiva. La cosa es si la tenemos o somos o no salvos. Mateo 1:21 dice, una vida santa siembra para el Espíritu. Tiene que resultar de la salvación que Dios nos da en Cristo. De otro modo, el propósito de Dios al salvarnos no se cumple, y eso no puede ser. ¿Acaso no hemos leído que Dios nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, quiere decir que Él nos ha escogido desde antes, pero se manifiesta la vida de ese creyente alejándose cada vez del pecado. Esto significa la santidad, apartado. La palabra santo significa apartado. ¿De qué? Pues del pecado. Ahora es apartado para Dios y busca vivir las cosas de Dios. Y ese es lo espiritual, no lo carnal. De manera que esta afirmación definitiva y positiva dice, pues los que no han llamado a Dios, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahora, 1 Tesalonicenses 4:7 dice, una vida santa tiene que ser el resultado de la salvación que Dios da en Cristo. De otra manera, la voluntad de Dios quedaría descartada. Y esto no puede ser, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Bien, la santificación es ser separado del pecado por la obra progresiva del Espíritu de Dios en tu corazón y en tu vida. Además, una vida santa, una siembra para el Espíritu, tiene que resultar de la salvación que Dios brinda en Cristo, así como dice el versículo 4:3. De otro modo, la gracia de Dios no reinaría en la vida del creyente, y esto no puede ser tampoco, porque leemos en Tito 2:11 y 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres que creen, ¿verdad? Enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Quiero que prestes especial atención a estos versículos. Y pido al Señor que el Espíritu Santo nos grabe en su corazón estos versículos. Cuando se manifieste la gracia de Dios que nos da salvación, nos enseña a todos lo mismo. ¿Qué es lo que nos enseña? Nos enseña a negarnos a nosotros mismos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No lo entiendo. Bueno, en el sentido de rechazar al mundo y abstenernos de toda impiedad y lascivia del mundo, porque aborrecemos el pecado, a Satanás, a nuestro propio yo y al mundo de iniquidad. Y cuando digo que aborrecemos nuestro propio yo, no nos vamos a agarrar a cachetadas solitos, ¿verdad? Estamos hablando de una lucha que hay en nuestros miembros que desean cosas pecaminosas. Y como que, bueno, ahí podemos meter los 10 mandamientos, no codiciarás, no robarás, cuando tú tienes tentación de algo, cuando quieres hablar un falso testimonio, cuando quieres ahorcar a alguien, ¿no?, que te hace enojar, no matarás, no hacer nada de eso. Eso es la lucha entre nosotros. Contestar algo, ¿cómo vas a contestar a una persona? El Espíritu Santo te da palabras, te abstienes de dejarte llevar solamente por tu cuerpo, por tus acciones, por tus sentimientos, y ahora dominas con el Espíritu Santo, tratas de dominar cada día tu propio yo. A eso se refiere cuando decimos nuestro propio yo. De manera que todos los hijos de Dios aprenden esta lección, no meramente algunos. Todos ellos, los creyentes, son enseñados por el Espíritu Santo a aborrecer el pecado y a negarse a sí mismos. La pregunta es, ¿qué tanto aborreces tú el pecado en tu vida? Si falta en la vida negarse a uno mismo y odiar el pecado, también falta la salvación de Dios. Es un peligro. Juan 16:13 y al 15 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, fíjese lo que dice, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Isaías 54:13 nos dice, todos tus hijos serán enseñados por Él, por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. De manera que lo que dicen estos dos versículos es que el Espíritu Santo nos muestra, nos guía, nos enseña, nos consuela, nos lleva a Cristo al arrepentimiento. Cuando nosotros cometemos algo contra Dios, el Espíritu Santo nos redarguye y su gracia nos lleva al arrepentimiento. Y así pedimos perdón a Dios por cada acción mala que hacemos delante de Él. Pero el pasaje en Tito no se limita a darnos lo negativo. El Espíritu Santo nos manifiesta además que la gracia de Dios nos da salvación.
Nos enseña algo positivo también, o sea, cómo vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Dónde? ¿En el cielo? No, está hablando aquí mismo, en este mundo de maldad del presente. Aquí en nuestro propio hogar, en nuestro trabajo, o donde quiera que andemos, porque por medio de su gracia el Señor nos ha librado del presente siglo malo. Gálatas 1:4 dice, recuerda esto, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El mismo Espíritu nos enseña a todos los hijos de Dios las mismas lecciones. ¿Cuáles son? Bueno, pues nos enseña a rechazar y a renunciar a toda impiedad y a todos los deseos desordenados en nuestra vida. Y también nos capacita para vivir una vida sobria, moderada y disciplinada en una manera piadosa y recta. Querido radioescucha, todo tal vez es mucho versículos, ¿verdad?, para digerir en esta noche, pero me gustaría que apuntaras estos versículos o que vieras nada más todo lo que habla de esa transformación y de esas características que hacen que se pueda observar un nuevo creyente de acuerdo a la palabra de Dios. No simplemente ir a la iglesia y decir soy cristiano, pero no hay ningún arrepentimiento en tu corazón y ningún cambio en tu vida. Es peligroso. Te animo a poder caer a los pies de Cristo, pedirle que te muestre verdaderamente, porque de esto dependerá tu vida eterna, a dónde irás por la eternidad. Tito 2:12 al 14 dice, enseñándonos que negando la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. En otras palabras, nos enseña cómo vivir una vida espiritual sana, controlada por Él, aquí en este presente siglo malo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan de las personas si puedan estar siendo engañadas, predicándoles un evangelio a medias, o más bien estén escuchando un falso evangelio? ¿Cuál es tu perspectiva sobre estos? Amados hermanos, queridos radioescucha, esto es importante saberlo, porque el evangelio falso no tiene ningún poder sobre el pecado. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El verdadero evangelio, el único evangelio, es el evangelio de Jesucristo. El evangelio falso no tiene poder sobre el pecado de ninguna manera. Por eso no hay cambios en la vida de la gente. ¿Cómo difiere todo esto del evangelio que se predica en la actualidad? Un evangelio que no produce un corazón nuevo ni una naturaleza nueva. Permítame citar nuevamente el libro. El verdadero evangelio versus el evangelio falso del cristianismo carnal. Dice lo siguiente: un evangelio que no vence el poder del pecado, sino que en cambio le permite a uno vivir en el pecado. Un evangelio que meramente es como una póliza de seguro contra el infierno, pero que ignora la santidad del pensamiento y del comportamiento. Un evangelio que permite la entrega o los placeres de la carne y no pone ninguna restricción sobre la pasión, el orgullo en el corazón malo. Esto no es el evangelio, sino falsedad. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, de acuerdo a Romanos 1:16. Esta salvación es la liberación del poder del pecado, cuya experiencia ha tenido por medio de la gracia de Dios en Cristo. Y querido amigo, alabo al Señor, porque Romanos 6:18 es cierto. Libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia, o sea, siervos del que nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y quiero citar, ya casi terminamos, quiero citar a Spurgeon, a Charles Spurgeon. Dice, cada criatura que reproduce según su especie, la vieja naturaleza sigue produciendo y diseminando su multitud de pecados. No está reconciliada con Dios ni puede estarlo,
y por lo tanto sus pensamientos y sus acciones son de rebelión y odio contra Dios. En cambio, la nueva naturaleza no puede pecar porque es nacida de Dios. Tiene que producir un fruto de santidad porque ella misma es santidad. En el nido de palomas esperamos que solo nazcan palomas, ¿verdad? La vida celestial engendra aves del paraíso, tales como pensamientos, deseos y hechos santos, y no puede producir aves inmundas como la lascivia, la envidia o la malicia. La vida de Dios infundida por medio de la regeneración es tan pura como el Señor por quien fue engendrada, y nunca puede ser de otra manera. Bienaventurado el hombre que cuenta con este principio celestial en su interior, porque se manifestará en su vida para abundar en santidad, para la gloria de Dios. De manera, querido radioescucha, que es bien claro el mensaje. Un nuevo nacimiento, una vida en el Espíritu, lleva a la persona a cambios espirituales, ¿verdad? De manera que te aconsejo venir a los pies de Cristo en arrepentimiento, porque llegará un día que ya no podrás o ya no te podrás autoengañar si solamente vas a la iglesia, si no hay cambios, porque irás a una condenación eterna y ya no podrás pecar de ninguna manera en el infierno, dice esta nota. Ahí ya no habrá oportunidad de darles rienda suelta a tus placeres como lo puedes hacer ahora. Espero en Dios, hasta aquí la nota, espero en Dios y la mayoría que se dicen ser creyentes hayan conocido y experimentado un nuevo nacimiento. De lo contrario, te animo a clamar a Dios e invocar su nombre con un verdadero arrepentimiento en tu corazón. Para ti, querido radioescucha, tú que aún no has conocido de Dios, este mensaje también es para ti. Ven a Cristo con un corazón sincero y te aseguro que Dios nunca rechaza un corazón sincero y arrepentido verdaderamente. Si necesitas orientación o puedo servirte en algo, no dudes en llamar al 753-140-5111 y con gusto te atenderemos. 140-5111. Que la paz de Cristo sea la que reine siempre en sus corazones, y si aún no reina en ti, es porque necesitas decirle y clamar a Él verdaderamente en arrepentimiento, y verás cómo Él transforma tu vida instantáneamente al creer verdaderamente. Bien, pues Dios les bendiga, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana por aquí en su misma estación favorita, 105.1 FM Radio Vida. Nos vemos la próxima semana, Dios les bendiga y ánimo. Lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Hemos concluido con otro programa más de nuestro diario vivir en la serie Caminando con Cristo. Te invitamos a que nos escuches en nuestra próxima emisión, viernes 8 de la noche por Radio Vida 105.1 FM, y que la paz de Cristo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.